En esta siguiente cápsula hablaremos sobre la carga de entrenamiento, cómo es que afecta a nuestro organismo y qué efectos tiene en el largo plazo. Para ello es sumamente fundamental que nosotros logremos identificar el concepto de carga de entrenamiento, que podamos comprender el proceso de afectación del entrenamiento, cómo es que los distintos estímulos o ejercicios van a generar algo en mi organismo. Finalmente, que reflexionemos qué importancia tiene aplicar cargas en un proceso de planificación deportiva o cómo podemos modular la planificación para distribuir de manera correcta estas cargas. Nosotros en el entrenamiento deportivo lo que buscamos generalmente o lo que se busca eventualmente es que se mejore el rendimiento en la competición. Para eso generamos estrategias de preparación física, permitiendo así entrenar mejor la parte técnica y que en el fondo eso redunde en una mejora en las prestaciones deportivas. El entrenamiento se basa en consecución de ciertas adaptaciones del organismo a cargas de trabajo, es decir, que nosotros diariamente entreguemos cargas de trabajo y que nuestro organismo vaya mejorando continuamente. Sin embargo, en el área de la preparación física también hay otras áreas que se aplica el entrenamiento y que no están necesariamente relacionadas con el deporte de competencia, por lo que nosotros de igual forma y de manera general necesitamos comprender cómo es que se producen las mejoras a través del entrenamiento mediante el ejercicio físico. Para retomar algunas definiciones sobre entrenamiento, Ossolind nos menciona que el entrenamiento es un proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales, y aquí estamos viendo el concepto de carga y de adaptación. Por otro lado, Vittori indica que el entrenamiento es un proceso centrado en la realización de ejercicio físico repetido en forma de carga de entrenamiento. Es decir, él menciona que el ejercicio físico tiene que estar modulado como una carga de entrenamiento para que funcione. Por último, Holman nos indica que el entrenamiento para él es la suma de todos estos estímulos que nosotros realizamos con el fin de aumentar el rendimiento. Podemos visualizar aquí entonces que varios hablan tanto de adaptaciones, organismos y carga, y además de estímulos, y lo podemos resumir o lo podemos condensar en unas definiciones mucho más acabadas o mucho más transversales. El entrenamiento es un proceso, primero, que no puede pensarse en aplicación aislada de tareas de entrenamiento, es decir, no solamente un día, no solo una semana, ni solo un ejercicio, sino que la suma de todas estas cargas de entrenamiento son las que van a producir cambios en el organismo. Y reiterando lo que mencionamos anteriormente, el entrenamiento se va a basar entonces en la adaptación de nuestro cuerpo a las distintas cargas de trabajo, a que nuestro organismo vaya tolerando de mejor manera cada vez más los distintos estímulos que les vamos entregando. Recordar también que previamente nosotros revisamos conceptualmente la carga y dijimos que la carga de entrenamiento iba a ser el conjunto de exigencias psicobiológicas denominadas carga interna, que iban a ser provocadas por la actividad de entrenamiento, es decir, la carga externa. Para ejemplificarlo, vamos a tomar este ejercicio de sentadilla. Este ejercicio sería para nosotros la carga externa, pues es una actividad de entrenamiento, es un estímulo, es un ejercicio, es una carga externa. Como a mí me afecte este ejercicio es lo que va a determinar la carga interna, porque yo al realizar un ejercicio de estas características, dependiendo del peso que movilice, la velocidad que lo haga, las series, las repeticiones, etc., me van a ocurrir distintos fenómenos fisiológicos, como elevación de temperatura, como fatiga muscular, como aumento de frecuencia cardíaca, etc. Por lo tanto, nosotros no podemos disociar lo que es el ejercicio físico o el estímulo externo con lo que me sucede internamente. Es más, lo que me sucede internamente es lo que va a marcar las adaptaciones que voy a tener. Por esto es que muchas veces el mismo ejercicio con la misma carga, misma serie y repeticiones para dos personas distintas va a tener afectaciones diferentes, porque lo realmente relevante es cómo afecta en la carga interna ese ejercicio. Entramos entonces en un proceso, en un ciclo en el cual nosotros aplicamos un ejercicio, es decir, una carga, se produce un grado de fatiga,
se produce posterior a esto una recuperación, lo que va a generar una supercompensación y que eventualmente derivará en una adaptación que nosotros pensamos que será como resultado o tendrá como resultado un aumento del rendimiento. Todo esto debe repetirse cíclicamente para que nuestro organismo siga mejorando continuamente. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, al aplicar una carga, como en este caso el ejercicio de sentadilla, lo que vamos a estar induciendo es un proceso de fatiga a nivel interno. Si nosotros no damos la suficiente serie, repeticiones, peso, velocidad a ese ejercicio, esta fatiga no se va a producir. Por lo tanto, debo generar un mínimo de ejercicio que me produzca esta fatiga. También, de manera controlada, de forma de no irme en un exceso de fatiga. La fatiga se va a producir tanto de manera aguda como de manera crónica. Muy importante entender que la fatiga que estamos buscando nosotros es la fatiga aguda del momento, de la serie o la sesión de entrenamiento. Esta fatiga va a ser beneficiosa, pues va a inducir procesos de recuperación. Sin embargo, la fatiga crónica prolongada en el tiempo podría llevarnos a situaciones como sobreentrenamiento. Dijimos entonces que esta fatiga aguda iba a inducir procesos de recuperación en nuestro organismo, debido a que nuestro organismo es sumamente inteligente y se protege frente a los desequilibrios internos que puedan generar los ejercicios. Volvemos a destacar y volvemos a repetir, es muy necesario que los ejercicios generen conflicto, entre comillas, interno, para que estos conflictos o estos desbalances produzcan los procesos de recuperación y de esta forma podamos eventualmente producir una supercompensación. Aquí nos vamos a detener un momento en explicar en qué se refiere este proceso de supercompensación. La supercompensación se explica en este pequeño gráfico, en lo cual podemos ver la aplicación de un estímulo o carga en un momento determinado. Esta aplicación del estímulo o carga, como por ejemplo pudiese ser este ejercicio, va a generar, dependiendo de la intensidad, del volumen, etc., una disminución del rendimiento producido por el efecto de la carga. En la medida en que nosotros le permitamos a este sujeto generar una recuperación, el cuerpo lo que va a hacer no solamente llegar al nivel inicial, sino que va a llegar a un nivel superior. Por lo tanto, en base a esto, va a aumentar el rendimiento debido a esta supercompensación. Esto también es relevante mencionar que si esto se hace únicamente y exclusivamente una vez, en el tiempo el efecto de este entrenamiento se va a ir perdiendo. Lógicamente, si nosotros planteamos un ejercicio de mucha mayor intensidad y un mucho mayor volumen, esta curva tenderá a caer mucho más. Lo que nosotros tenemos que buscar entonces es la relación perfecta entre qué tanto quiero afectar y qué tanto tiempo de recuperación debo dar para poder generar esta supercompensación, y además cada cuánto tiempo debo hacerlo para que este efecto de pérdida no se dé en el tiempo. Una vez que nosotros hemos aplicado una carga, se ha producido una fatiga aguda, ha desencadenado procesos de recuperación, esa recuperación me ha permitido estar en un nivel superior, por lo tanto una supercompensación. Si eso yo soy capaz de repetirlo en el tiempo y genero ya cierto tipo de acostumbramiento a esa carga, se va a producir una adaptación. Cuando ustedes se han adaptado, en este caso en particular, al peso, las series, repeticiones que están trabajando, quiere decir que puede haber un aumento del rendimiento. Las adaptaciones también van a ser agudas o crónicas. En este caso va a ser inverso a la fatiga. Lo que nosotros estamos buscando es una adaptación crónica, que las mejoras o ganancias perduren en el tiempo lo más posible. Si bien las adaptaciones agudas no son malas, repito, lo que estamos buscando son adaptaciones mucho más crónicas o sostenidas en el tiempo. Como dijimos antes, en el momento en que estas adaptaciones crónicas se produzcan, va a existir o va a presentarse un aumento del rendimiento. Porque si antes yo levantaba 90 kilos en este ejercicio, 2 repeticiones con mucho esfuerzo, y ahora puedo hacer 4 repeticiones sin tanto esfuerzo, quiere decir que eventualmente mejoré mi rendimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces ahora? Lo que debemos hacer ahora es volver a aplicar una carga para que se vuelva a producir este ciclo y por lo tanto podamos seguir mejorando, adaptándonos y aumentando nuestro rendimiento.
Sin embargo, es muy relevante entender que esta carga debe presentar algún grado de modificación, porque al momento de adaptarme, la carga con la que voy a trabajar, si es la misma anterior, no va a producir el mismo grado de fatiga y por lo tanto todos los siguientes procesos no se van a desencadenar de manera correcta. Cualquier modificación en la carga, ya sea en el peso, cantidad de repeticiones, cantidad de series, velocidad de ejecución, tiempo de descanso, etc., va a generar que esta carga pueda producir efectos nuevos en mi organismo. Finalmente, los efectos del entrenamiento o los efectos que produce el entrenamiento son los siguientes. El efecto de entrenamiento se va a producir como resultado de la interacción entre la fatiga que se produce por un entrenamiento, por una carga de trabajo, y la recuperación posterior del organismo. Es sumamente importante entender que la recuperación es el proceso complementario al estímulo de entrenamiento. Por lo tanto, si yo aplico mucho estímulo diariamente o muchas veces y muy intenso y nunca doy los espacios de recuperación, los efectos del entrenamiento no necesariamente van a ser siempre los esperados. De igual forma, el entrenamiento o las cargas de trabajo van a surtir un doble efecto. Un efecto negativo, que es mucho más inmediato, y un efecto positivo. El efecto negativo es negativo entre comillas, porque el entrenamiento, el ejercicio físico va a inducir una pérdida de rendimiento inmediato, agudo, producto de la fatiga. Esto es súper lógico porque, por ejemplo, si ustedes pueden saltar 1,5 metros y luego aplicar un entrenamiento de sentadillas, carreras, prensa, obviamente hacia el final de la sesión su rendimiento en ese salto no va a ser el mismo que inicialmente, pues hubo un descenso de su rendimiento producto del estrés y la fatiga que se presentó mediante este ejercicio físico. Además va a tener este efecto positivo, que este mismo efecto negativo va a inducir entonces en el organismo procesos de recuperación. Y estos procesos de recuperación, en la medida en que logren un perfecto balance con la fatiga, va a permitir tener mejoras. Además, podemos encontrarnos que el entrenamiento va a tener un efecto inmediato, un efecto retardado y un efecto acumulado. El efecto inmediato son los ajustes que sufre inmediatamente el organismo cuando necesita cumplir con las tareas. Como por ejemplo, si ustedes van a trotar, el aumento de la frecuencia cardíaca es un efecto inmediato del entrenamiento. Los efectos retardados son todas aquellas manifestaciones de fatiga o aquellas sensaciones de disconformidad o aquellos desequilibrios que se producen en el organismo, obviamente controlados, posterior a la aplicación de la carga. Y el efecto acumulado es la capacidad que tiene el poder sumar todos estos efectos anteriores entre la interacción de la recuperación y la fatiga y poder prolongarlos en el tiempo. En resumen, el entrenamiento busca las mejoras en cuanto a las prestaciones físicas y motrices, independiente del área en la que se desenvuelva. Y se espera además que estas adaptaciones sean positivas por un lado, que vayan en función de mejorar, y que también sean crónicas, es decir, que se mantengan durante el tiempo. Para que esto suceda, entonces tenemos que someter al organismo a estímulos. Estos estímulos tienen que generar un desequilibrio, tienen que generar una afectación en mi organismo, obviamente de manera controlada. Yo debo saber que existe un límite inferior y un límite superior que yo puedo tolerar, y además necesitamos que estos estímulos induzcan procesos de recuperación. Cuando existe una adaptación a cierto tipo de carga, necesariamente debemos aplicar una variación o una modificación en el estímulo. ¿Para qué? Para que podamos seguir cumpliendo el proceso de entrenamiento. Finalmente, bajo los puntos anteriores, la planificación y la periodización va a cobrar un valor fundamental, porque de la forma en la que distribuyamos las cargas, los días de entrenamiento, los días de recuperación, las intensidades, las pausas, etc., va a depender cómo se va a recuperar nuestro organismo y va a determinar cuánta ganancia voy a tener y qué tanto efecto positivo y acumulado de entrenamiento tendré en el tiempo. Espero esto lo haya dejado un poquito más claro. Los veo en una siguiente cápsula y que estén muy bien.